Buenas tardes desde Vancouver. Me ha tocado hacer el resumen un poco de lo que ha sido este Congreso Mundial que se ha desarrollado en esta preciosa ciudad de Vancouver, con unos días soleados. Hemos tenido mucha suerte en ese sentido. Y los datos preliminares un poco del Congreso son que ha habido más de 11.000 registrados, una participación de la industria con más de 180 compañías en la zona de exhibición, una cantidad enorme de sesiones que empezaban a las 7 de la mañana y acababan a las 4:30 de la tarde, y a pesar de que el tiempo ha sido muy soleado en estos días y la ciudad es muy bonita, las sesiones se encontraban bastante llenas, especialmente las sesiones plenarias, que es en lo que yo me voy a centrar. Antes de entrar en las sesiones plenarias, os voy a comentar las reuniones que se hicieron en la ILDS para decidir la ciudad del próximo Congreso Mundial a celebrar en 2019. El resultado final, después de una reñida votación, salió Milán, y queremos felicitarla y esperamos vernos allí. En primer lugar, tuvimos la suerte de poder ver a Julio Montaner, el investigador argentino que trabaja aquí en British Columbia, experto en HIV. Nos estuvo hablando del tratamiento con la triple terapia como prevención, demostrando en el estudio que han hecho en British Columbia que el incremento del uso de la triple terapia está haciendo que disminuya el número de casos de HIV. Al disminuir el estado, la virología, la infección se transmite de forma más baja. Ellos creen que las nuevas terapias, el objetivo de estas nuevas terapias va a ser terminar con la transmisión de la enfermedad en el 2030. También pudimos oír a la doctora Valeria Occhi de Brasil, que nos habló del fuego salvaje. Hizo una revisión de esta enfermedad rural con un porcentaje de mortalidad superior al 90%, que, como todos ustedes saben, tiene una susceptibilidad genética relacionada con el HLA-DRB1 y que el anticuerpo IgG4 contra la desmogleína 1 se utiliza como marcador serológico. Como nuevos datos, ellos han estudiado los factores ambientales, el tipo de casas, los insectos, y han encontrado que una proteína, la LJM11, procedente de una mosca de la arena, tiene una reacción cruzada con la desmogleína 1. Pues bien, esta proteína puede actuar como disparador del proceso que en gente susceptible, que tenga el HLA-DRB1, puede causar la enfermedad. Una charla, un simposio realmente interesante ha sido el que ha dado el doctor Richard Gallo de Los Ángeles, de San Diego, que ha hablado de los péptidos antimicrobianos. Los péptidos antimicrobianos son factores clave en medicina, ya que protegen de infecciones, son deficientes en atópicos, promueven la rosácea y conducen la autoinmunidad en la psoriasis. Son también modelos para nuevas drogas. Estos péptidos antimicrobianos tienen diferentes funciones, pero comparten una característica común, que es matar a los microbios. Y para ello se unen a la membrana, la rompen y así matan al microbio. Los péptidos antimicrobianos más populares en la piel son las catelicidinas y las beta-defensinas. Muchos péptidos antimicrobianos en la piel son producidos por muchos tipos de células, y recientemente el grupo del doctor Gallo ha descrito la producción también de este tipo de péptidos por la grasa subcutánea. ¿Qué debemos hacer cuando los péptidos antimicrobianos están muy bajos? Pues se sabe que están muy bajos en la dermatitis atópica, en las quemaduras y en algunos casos de enfermedades inmunes. Las estrategias que debemos de hacer cuando son muy bajos son reemplazarlas a base de nuevos péptidos antimicrobianos, inhibir a los inhibidores, o sea, reparar la barrera y utilizar terapias anti-TH2 inflamatorias, y inducir la síntesis de nuevos péptidos antiinflamatorios. Y esto se puede realizar con la vitamina D y otras.
¿Qué debemos hacer cuando los péptidos antimicrobianos están muy elevados? Pues esto se sabe que están muy elevados en rosácea, en psoriasis y en lupus. La estrategia que se debe de utilizar son inhibir la síntesis con inhibidores de proteasas, suprimir el estímulo con antiinflamatorios y directamente inhibir los péptidos antimicrobianos, como ha demostrado hacer la minociclina. Cambiando de tema, el doctor Daniel Kastner, americano, habló de los síndromes autoinflamatorios. En principio resumió todos los síndromes antiinflamatorios enfocándose en las alteraciones genéticas. El descubrimiento de los genes que están debajo de estos desórdenes antiinflamatorios nos permite hacer mejores diagnósticos, conocer la patofisiología y el tratamiento. Y la secuenciación del exoma, de todo el exoma, nos va a dar una estrategia para descubrir las variantes somáticas y germinales raras que tienen estos síndromes. El doctor Chris Zachary, americano, nos habló sobre los nuevos conceptos quirúrgicos que todo dermatólogo debe conocer. Habló en principio de la PDT con luz de día. Es un concepto ya conocido, que ellos utilizan el ala durante 60 minutos de incubación y después lo exponen al sol durante 2 horas y media. La novedad es que ellos han puesto en el segundo día, les dejan ponerse entre 15 y 30 minutos según tolerancia, y parece que el resultado es mejor. También nos ha enseñado unas imágenes de resonancia magnética en la que ilustran la reducción de la grasa submental preplatismal cuando se utiliza el tratamiento con ácido deoxicólico, el Quivela, que va a estar, está aprobado por la FDA y va a estar en el mercado dentro de 2 semanas en Estados Unidos y algunos otros países, no en Europa. Y también ha hablado de la reconocida mejor eficacia del láser de picosegundos frente al de nanosegundos para la remoción de los tatuajes. La doctora Jiang de China nos ha dicho qué hay de nuevo en el vitíligo. La doctora Jiang trabaja en un hospital donde tienen más de 67.000 casos de vitíligo tratados, por tanto es una persona que con mucho peso en este campo del vitíligo. En principio empezó hablando de los 16 genes que están implicados en el vitíligo, para después comentarnos el tratamiento que realizan en los casos de vitíligo activo. Ellos ponen una inyección intramuscular de diprospan, que es una mezcla de corticoides, una vez al mes en el vitíligo activo con un máximo de 3 meses. En un estudio han demostrado que los niveles séricos de determinadas quimoquinas, como son la CXCL9 y la CXCL10, disminuyen tras el tratamiento con el diprospan. La eficacia tras el tratamiento con repigmentación de más del 25% es de casi del 90% a los 6 meses. Y ellos logran, con una terapia de mantenimiento de tacrolimus 0,1% 2 veces en semana durante 6 meses, que se mantenga esa repigmentación. Una charla muy interesante, de gran nivel, ha sido la que ha dado la doctora Elaine Fuchs, americana, sobre las células, las stem cells, las células madre en dermatología. Después de comentar que es una terapia exitosa, que lleva 30 años de camino y en la cual no se han generado tumores, empezó a comentar, hablar sobre las células, las stem cell epidérmicas que residen en la interfase epidermis-dermis, que son ricas en integrina y que están marcadas por queratinas 5 y queratina 14. Algunas de estas células madre pasan mucho tiempo en quiescencia, paradas, y son las stem cell del pelo las que producen factores reguladores que le dicen a las stem cell qué deben de hacer y qué no deben de hacer. Factores reguladores como el LHX2 hace pelo, pero cuando no está el LHX2 se hace glándula sebácea. Cuando el factor regulador SOX9 está presente, hace pelo, pero si no está presente, hace epidermis. Nos fue contando un poco cada uno de los factores
reguladores, cómo influyen en la diferenciación de estas células madre. Y al final la conclusión es que es dependiente del nicho. Un estudio muy interesante que ellos están llevando a cabo en este momento es acerca de las células madre presentes en el carcinoma espinocelular. Ellos han estudiado las características de las células madre presentes en este tipo de carcinoma y en su estroma. Han visto que existen dos tipos de célula madre y estos dos tipos difieren en el ciclo proliferativo. Hay unas células madre que responden al TGF-beta y este TGF-beta proviene de los monocitos que rodean a la vasculatura. Las stem cell que responden al TGF-beta tienen un ciclo proliferativo lento, pero son las que producen la invasión a través de los vasos sanguíneos. Estas células madre tienen mayor resistencia al cisplatino, de forma que si se da el cisplatino desaparecen el resto de las células, pero estas, al tener un ciclo proliferativo corto, se quedan y son las responsables de la resistencia a la medicación. Y al final demuestran que es la vasculatura la que produce este nicho, este microambiente para el desarrollo de estas células madre. Por último, la sesión plenaria del doctor Timothy Johnson nos habló sobre melanoma, sobre todo centrado en ganglio centinela. Este doctor de Michigan nos dijo por qué hacer ganglio centinela. Pues la principal razón es porque se consigue un mejor control regional de la enfermedad. ¿Por qué hacerlo en tumores de más de 4 milímetros? Porque ellos han demostrado que la supervivencia libre de enfermedad a 10 años es del 65% frente al 48% con una P significativa. ¿Por qué hacerlo en melanomas finos de 0,75 a 0,99? Pues ellos lo hacen en casos de ulceración, invasión angiolinfática, edad joven, índice mitótico de más de una mitosis por milímetro cuadrado, cuando tienen márgenes positivos procedentes de una biopsia de afeitado o cuando tienen una regresión dérmica mayor de 1 milímetro. Con estos criterios han visto que el porcentaje de ganglios centinela positivos es superior al 10%, en concreto del 11,3%. Sin embargo, en casos de menos de 0,75 ven que es muy baja y no recomiendan hacerlo, salvo tras una discusión muy sincera con el paciente. ¿Cuál es el papel del ganglio centinela en esta nueva era de terapias sistémicas que estamos viviendo? Según él, es determinar la necesidad de la terapia adyuvante, determinar el tipo de esta terapia adyuvante, y él piensa que la eficacia de la terapia adyuvante va a erradicar las linfadenectomías completas tras los ganglios centinela positivos. Por último, en este congreso, y lo dejo para el final, pero no lo menos importante, sino quizás lo más importante, es el trabajo que se presentó en ASCO hace 2 o 3 semanas, acerca de la eficacia y seguridad del ensayo de fase 3 de nivolumab solo o combinado con ipilimumab versus el ipilimumab solo en el tratamiento de melanoma avanzado. Las los porcentajes de respuesta para las terapias combinadas son del 58%, mientras que el nivolumab solo consigue una eficacia del 44% y el ipilimumab solo del 19%. Estos datos están ya publicados en el New England Journal of Medicine de este mes, ya que cuando fue dada la conferencia en ASCO, simultáneamente se publicaron esos datos. Y nada más, desde Vancouver, muchas gracias por vuestra atención.